Me permiten, vamos a grabar. Y bueno, y comenzamos formalmente la materia de introducción a la sociología. Eh, Supongo que todos habrán visto el programa ya, todos habrán estado mirando de qué se trata nuestra materia. Eh, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver la primer clase, el video de la primer clase. ¿Alguno lo vio? Ya. Sí, ok. Ustedes van a ver que en el sílabus, si ustedes me permiten un segundo, quiero compartir esta parte. Voy para abajo, esto si ustedes lo vieron, es el programa de la materia, el sílabus de la materia. ¿Me escuchan todos bien, no? Sí, Sí. por las dudas, perfecto. Vamos a bajar. Aparte de sociólogo, yo soy abogado, así que con esa mentalidad que nos caracteriza de frialdad natural, vamos a ir a la parte de notas. Si ustedes ven, la nota de esta materia se conforma obviamente por los quiz. En cada unidad ustedes van a tener que contestar un quiz, ¿sí? En cada clase representa un 5%, esto es al total de los 8 cuestionarios es un 40%. Participar del Zoom semanal y del foro, ¿sí? Que está planteado en el programa de la materia, les va a representar otro 5% en total, o sea, otro 40%. Y van a tener que hacer un ensayo final de la materia que les va a representar un 20%. De ese ensayo final, ustedes van a ver las particularidades que tienen en la última unidad de que vamos a estar juntos. Está el quiz y el ensayo, que es el 20%. Ese ensayo, básicamente, lo digo desde la primer clase, eh, es un compendio de toda la materia. Esto es, en ese ensayo ustedes me van a tener que mm, poner o destacar qué es lo que más les gustó o no les gustó de cada una de las unidades. Y al final, o la segunda parte de ese ensayo, va a constituir en la percepción de ustedes de esta materia y obviamente si esta materia ustedes entienden que les va a servir en el desarrollo de su ministerio o no, y si les va a servir, de qué manera la van a utilizar. Lo que vamos a ir viendo, yo doy por sentado que ustedes cada semana vieron el video de esa unidad, de esa clase en particular, con lo cual, salvo que sí vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan, de las lecturas y del video, ¿ok? Cada quiz va a ser sobre el video, no sobre las lecturas. Un primer paso para que tengan en cuenta. Y en cada vez que nos encontremos vamos a contestar todas las preguntas que tengan, las dudas que tengan y vamos a ir avanzando paulatinamente. Tengan en cuenta que eh, gran parte de esta materia no es afín a los contenidos teológicos a los cuales estamos habituados, ¿sí? Pero van a descubrir que, por lo menos para mí, es fundamental hoy en día tener nociones sociológicas y sobre todas las cosas, acá no lo vemos tanto, pero sí vamos a esbozar, conocer metodología sociológica para poder tener un desarrollo adecuado de la tarea pastoral y ministerial. Todo yo, salvo que ustedes me digan lo contrario, yo parto del supuesto de que todos son pastores y líderes. ¿Estoy bien? Amén. Sí, ok. Mm. Entonces, de lo que ustedes vieron del primer video de la primera clase, ¿ustedes tienen alguna duda? El primer video es sobre la parte más dura sociológica, definición de sociología, las diferentes teorías, los autores principales, eh, toda parte básicamente teórica que tiene que ver con el contenido. De eso yo quiero resaltar simplemente un slide, básicamente, que es este,
para que ustedes entiendan básicamente a lo que apuntamos. La sociología tiene por finalidad analizar al ser humano en su contexto social. Todas las personas somos seres relacionales, ¿sí? No existe el ser humano que pueda vivir fuera de la sociedad. De hecho, ustedes saben, las que son mamás, que cuando un bebé nace necesita un cuidado particular y un proceso formativo que en el ser humano es mucho más prolongado que en cualquier otro ser animal, ¿sí? Y eso obedece o tiene que ver con nuestra naturaleza, que Dios nos creó como seres sociales. Robinson Crusoe es una novela, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros nacemos en un contexto, no nacemos en el vacío, y a partir de la educación de nuestros padres, de nuestra formación y de nuestros contextos que vamos a ir aprendiendo y conociendo a lo largo de nuestra vida, eso va definiendo nuestra personalidad y lo que somos. Ejemplo muy práctico, si ustedes agarran un bebé recién nacido y lo ponen en Japón, va a hablar, aunque no tenga rasgos orientales, va a ser japonés y va a hablar en japonés. Si ese mismo bebé lo ponen en Francia, será un francés que hable francés. Si lo ponen en Estados Unidos, será un americano que hable inglés. Y si lo ponen en Brasil, será un brasilero que hable portugués. ¿Cuál es la diferencia de ese mismo bebé en distintos países? Que cada uno de esos países tiene un contexto social determinado, una cultura determinada y fundamentalmente un lenguaje que les es propio. Eso es lo que en principio nos permite a nosotros tener idiosincrasia y cultura. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la sociología va a estudiar a ese hombre envuelto o desarrollándose en ese contexto social en el cual está. Entonces, como dice ahí, la sociología nos ayuda a entender al hombre en su entorno social, en su contexto. Para nosotros es muy importante entender el contexto en el cual estamos, y ahora les explico por qué. Nos va a ayudar a comprender cómo se relacionan, cómo son las relaciones sociales que están a nuestro alrededor, comprender la relación del hombre con las instituciones sociales. Cada uno de nuestros países tiene justicia, educación, parlamento, un montón de instituciones sociales que nos dan cuerpo y nos contienen, y comprender los cambios sociales que se están produciendo, ¿sí? Ejemplo, todos sabemos las consecuencias que hasta el día de hoy las iglesias sufren, por ejemplo, por la pandemia del COVID-19. ¿Sí? El mundo ya nunca más va a volver a ser como era antes. ¿Por qué es importante que los líderes y los pastores, por lo menos para mí, tengan nociones de metodología sociológica y de conceptos generales de la sociología? Porque la iglesia es una comunidad. Entonces, es cierto que es un cuerpo, es cierto que necesitamos darle una perspectiva bíblica como cuerpo de Cristo que es, pero también a ustedes les va a llegar personas que son un conjunto de experiencias, de formación, de educación y de contexto de cada una de ellas. Y en la medida que nosotros sepamos reconocer el contexto de cada uno de los miembros de nuestras iglesias, ¿sí? De la gente que viene a nuestras iglesias, mucho más fácil va a ser adaptar no el mensaje, porque el mensaje no cambia, pero sí las técnicas de acercamiento a esa persona y de comunicación. ¿Me siguen hasta acá? Ejemplo, si no es lo mismo tener una iglesia con gente en Manhattan, déjenme poner un ejemplo así bien extremo, que tenerlo en el Amazonas, ¿sí? Son dos realidades diferentes, son dos comunidades seguramente diferentes, requieren líderes distintos, pero fundamentalmente la gente en cada uno de esos entornos va a ser diferente, absolutamente diferente. Entonces, cuando ustedes con esta mirada sociológica repasen la primer clase en el video y lean las lecturas, eso lo empiezan a tamizar en su lectura del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que Jesús utilizó muchas de las cosas que ustedes van a aprender en esta materia. Ejemplo, a todos el Señor les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el mensaje central del Evangelio. Lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Jesús, lo dijeron los discípulos. Es más, en todo el Nuevo Testamento no hay ningún versículo en el cual se proclame a Jesús como Salvador. La iglesia primitiva, Jesús mismo, cuando hablaban de él, hablaba de Señor, del Kyrios. Por eso vino la persecución.
Dice Pedro en Hechos 2, 32, 33, sepa pues altísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Dios, o Cristo. Dice San Pablo, ¿se acuerdan el famoso texto que todos repetimos en las conversiones de fe? Romanos 10, 9, 10. Si creyeres en tu boca, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, dice, no dice Salvador, ¿sí? Entonces serás salvo. Ahora, cada vez que Jesús manifestaba ese mensaje a las personas, ustedes van a notar que con los agricultores hablaba de agricultura. De ahí la palabra del sembrador. Con los pescadores, la mayoría de sus discípulos hablaba de pesca. Y todos los ejemplos vinculados a la dinámica con sus discípulos mayoritariamente tuvieron que ver con la pesca. Cuando él tuvo que hablar con las autoridades romanas o con los centuriones romanos, ustedes lo van a ver hablando el lenguaje de la autoridad, porque los romanos manejaban y conocían el concepto de la autoridad y era un contexto de autoridad. Por eso el centurión le dice, no es necesario que vengas a mi casa, di la palabra y eso me alcanza. ¿Y Jesús qué hace? Tenés razón, voy a decir la palabra y a la distancia, como yo tengo autoridad, tu criado va a ser sanado. Cuando hablaba con los recaudadores de impuestos, con Mateo, ¿de qué habló? De finanzas, ¿sí? Jesús se acercó a los necesitados, leprosos, cuando la ley decía que no, mujeres, pecadores, endemoniados. Él iba al encuentro de la gente y a cada uno de ellos les decía lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado, por tu fe has sido sano, ve, y se acuerdan la famosa frase, no peques más. Pero ese mensaje inalterable Jesús lo contextualizó teniendo en consideración el interlocutor que tenía del otro lado. Y cuando eran las multitudes, les dio de comer porque tuvo compasión de ellas, dice la palabra en más de una oportunidad, pero él sabía que tarde o temprano lo iban obviamente iban a elegir a Barrabás y finalmente la multitud deja de seguirlo. Pero eso no cambió la relación de Jesús con las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús tenía muy claro las características individuales de cada una de las personas con la cual interactuó. Jesús tenía absolutamente claro la personalidad y las características de cada uno de sus discípulos. El trato que tenía con Juan no era el mismo que tenía con Pedro. A Juan jamás le hubiera dicho apártate de mí, Satanás, porque Juan se hubiera sentido una piltrafa humana, ¿sí? Tampoco a Mateo lo trataba como a Pedro, él interactuaba en función de las características que tenía esa persona. Dice en un pasaje que ahora no me acuerdo, que está en el Evangelio de Juan, literalmente dice la palabra que Jesús no necesitaba que nadie le dijera cómo eran las personas porque él conocía el corazón del hombre y él conoce el corazón del hombre. En gran parte, salvando las distancias, lo que las herramientas sociológicas nos permiten tener en cuenta es, o considerar, son los contextos de las personas y tratar de individualizar y de reconocer las características principales de las personas que nos rodean y de las características de nuestra congregación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, no, yo sigo. Pues me miran raro, no sé porque si me miran raro porque están entendiendo o porque no entendieron nada. Pero, ejemplo, seguramente en las iglesias en las cuales ustedes están hacen trabajo social o tarea social, ¿sí o no? Y hacen tarea evangelística. Ejemplo, si yo aplicando metodología sociológica pudiera determinar cuáles son las características de mi comunidad, yo les aseguro que sería mucho más fácil el proceso de evangelización a esa comunidad y sería mucho más llano el trabajo social y más efectivo que yo pueda hacer en la comunidad. Ejemplo práctico. Yo estoy en la ciudad X y la comunidad que rodea la iglesia es inmigrante, no sé, o tiene tal o cual característica determinada. A ver, ejemplo de lo que hemos hecho alguna vez. Hay algo que se llama evangelismo de oración. ¿Vieron los que hacen los testigos de Jehová que van y tocan timbre casa por casa? Bueno, es algo parecido a eso, pero no tan igual. Si la iglesia fuera capaz de tratar de determinar, yo quiero hacer
trabajo social en mi comunidad, pero no sé cuál es la necesidad de la gente. ¿Qué haría un sociólogo para determinarlo? Haría una encuesta. Entonces, no tiene nada de malo que la iglesia, por ejemplo, salga y diga: nosotros somos de la iglesia tal o de la comunidad tal y estamos relevando las necesidades que hay en nuestro vecindario para tratar de ayudarlos en lo que corresponda. Lo primero que quiero decirle es: por ejemplo, usted tiene algún motivo de oración. Mucha gente le va a cerrar la puerta en la cara, pero la mayoría de la gente no. Entonces ustedes en un primer contacto, pues la gente no es tan hosca inmediatamente, van a tener un nombre y al menos un motivo de oración para que la iglesia ore. Y si ustedes elaboran un formulario muy simple a modo de lo que hace un censista o un encuestador: cuál es su necesidad principal, qué está necesitando, cuál es su apreciación, qué considera de su situación actual, la gente va a decir: mira, yo tengo problemas porque no consigo trabajo, porque tengo problemas con el idioma, porque estoy tratando de regularizar mi situación legal, porque no llego a fin de mes porque no tengo plata para comprar comida o lo que sea. Y ustedes van a relevar de 3 o 5 manzanas alrededor de la iglesia una serie de características de esa comunidad que ustedes van a poder darse cuenta: la mayoría de la gente que vive alrededor de la iglesia tiene tal necesidad o tal problema. Obviamente la iglesia no va a poder solucionar el problema de todos, pero por lo menos va a tener un foco central, porque capaz que ustedes, digo un ejemplo al azar, están abriendo un comedor infantil, pero la necesidad principal es la de trabajo. Entonces, capaz la iglesia tiene vínculos suficientes con el City Hall o con las autoridades locales para obtener trabajo o capacitación que facilite cómo conseguir trabajo, y ustedes empiezan a tener relacionamiento social. Esto, que suena medio raro, cuando uno lo ve funcionando en la práctica, es un método de acercamiento a las personas, pero fundamentalmente es conocer nuestra comunidad. Si yo fuera de nuevo, pongo el ejemplo práctico de Manhattan, a hablar acerca de la necesidad y de la pobreza, lo más probable es que no tenga mucho éxito cuando comunique el Evangelio, porque se supone que la gente no necesita tanto dinero como en el Amazonas. Y lo mismo es si yo voy al Amazonas y me pongo a hablar de que un día van a caminar sobre calles de oro y Dios va a suplir todo lo que le falte. Que es cierto desde el punto de vista espiritual, pero va a ser un mensaje distante de ellos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en Manhattan voy a tener que hablar acerca del propósito de Dios en la vida del hombre y para qué Dios me llamó y cuál es el propósito en la vida. Y en el Amazonas voy a tener que predicar el Evangelio, pero también seguramente voy a tener que ayudarlos a pescar, a cazar o a ganarse el sustento diario. Esto básicamente, salvando las distancias, era lo que se ve y es lo que se ve en el Nuevo Testamento. Cuando ustedes ven el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que Pablo hacía lo mismo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta tan simplemente. Ejemplo, cuando llega a Corinto, ¿se acuerda lo que dice San Pablo? No vino a ustedes con espíritu de sabiduría, sino con demostración de espíritu de poder. Pero cuando San Pablo llega a Atenas, se da cuenta que con eso no va a andar, porque la característica de Atenas, ¿cuál era? La filosofía. Entonces el afán de ellos era aprender acerca de dioses nuevos y de cosas nuevas. Entonces ustedes van a ver a Pablo discutiendo del Evangelio en el Areópago, el lugar donde se debatía filosofía. Pero cuando va a Éfeso no hace ninguna de las dos cosas. Empieza a trabajar en contra de la idolatría y la brujería, que eran las características principales de la ciudad de Éfeso, y ustedes se van a acordar de los episodios con la diosa Diana y un montón de cosas. Cuando llega a Tesalónica se da cuenta que lo que había como característica fundamental era el sufrimiento y la pobreza, con lo cual se pone a trabajar desde ese punto de vista. O sea, Pablo también iba morigerando, no cambiando el mensaje, pero sí iba adaptando la forma de comunicar ese mensaje que no cambia, y buscaba la manera de tratar de que las personas que estaban en cada una de esas ciudades, que eran todas diferentes, pudieran entender el Evangelio. Lo que pasa que en la época de Pablo y de la iglesia primitiva,
Ustedes van a leer una y otra vez en el libro de los Hechos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo y que todo el entorno de la iglesia era un entorno de poder, con lo cual obviamente el Espíritu Santo era el que obraba, pero ellos iban tratando de detectar las necesidades de las personas para llegar más eficientemente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros muchas veces damos por sentado que el mismo mensaje, diferentes personas lo van a entender igual, y no es así. Ustedes deberíamos todos considerar lo que pasa con una persona cuando llega a nuestras iglesias. Primero, ustedes no van a ver a Jesús en una sola ciudad. Dicen los evangelios permanentemente que Jesús iba de una ciudad a la otra. Él no estaba fijo en ningún lado. Yo no me imagino a Jesús, por ejemplo, en una oficina pastoral mucho tiempo, ¿sí? Recorría las calles, estaba en la ciudad. Y eso viene a cuento de que, por ejemplo, si yo les digo a cualquiera de ustedes, digo, no sé, Gustavo, vos vendrías conmigo a un casino en Las Vegas, o vendrías a una carrera de caballos en tal lugar, y lo más probable es que Gustavo o Pedro me digan que no, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo a alguien inconverso que no conoce ni tiene noción, ni nunca leyó la Biblia, ni le interesa a Dios, ni quiere saber nada con la iglesia, que venga a la iglesia, ¿por qué vendría? No tiene ninguna expectativa. Pero si vendría a la iglesia, encontraría lo siguiente: gente muy amable y amorosa que lo saluda en la puerta. Empezaría a ver cosas raras, que cantamos canciones raras y hablamos raro, porque tenemos nuestro propio lenguaje evangélico, y de pronto escucharía cosas como cantando que los carros del faraón fueron vencidos, que el rey que está en el trono gobierna, que cae fuego del cielo, que el cordero que fue inmolado es el que va a venir a reinar, y esa persona dice que me están hablando de un cordero inmolado, de los muros que caen, de los ejércitos que son derrotados, del fuego que viene del cielo. A priori esa persona no entiende nada de lo que está participando. El pastor va a predicar, va a leer la palabra, ¿sí? Piensan en esta persona que nunca leyó la Biblia en su vida, va a tratar de entender muchas cosas de las que diga el pastor, no la va a terminar de entender, con lo cual, a menos que sea, encima le vamos a decir que no es obligatorio, pero vamos a levantar la ofrenda y los diezmos. Y finalmente, cuando termine todo, si no es por la gracia del Espíritu Santo, esa persona se fue sin entender nada, pero antes de irse va a venir alguien muy amable que le va a pedir teléfono, dirección, nombre completo, y eso no lo hace ni la policía. Entonces, ¿se entiende no sé, yo lo grafico al propósito así para que suene, pero se entiende el shock que recibe una persona cuando entra en una iglesia por primera vez? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? Con lo cual, si esa persona vuelve, es solamente por la gracia de Dios. Pero los cultos los diseñamos para nosotros. Los cultos deberían estar diseñados primero para honrar a Dios y después para la gente que no tiene ni idea y que va a llegar a la iglesia sin tener ni idea de lo que le estamos hablando. Por ende, conocer este tipo de temáticas nos va a ayudar por lo menos a tratar de comprender más el contexto en el cual estamos, comprender un poco más a las personas de nuestra comunidad, porque capaz que la mayoría de nuestra comunidad tiene problemas de adicciones, y yo estoy abriendo una sala para ayudar con la escolaridad, o la mayoría tienen problemas de temas legales, migratorios, y necesitan que yo les ayude para tratar de sobrellevar esa situación, o la mayoría tiene problemas laborales o de salud o lo que sea. eh, entonces el mensaje contextualizado, la persona lo recibe mejor. Si yo esta clase se las dijera de la misma manera, pero en alemán, ustedes no entenderían nada, ¿verdad? Bueno, yo tampoco, pues no sé hablar alemán primero, pero ninguno de nosotros entendería nada. Es como que de golpe yo lo llevo a la facultad, a la universidad de medicina de, no sé, de Harvard, y todos vamos y nos sentamos en una clase de anatomía patológica en la universidad. Mis hijos estudian medicina, por eso el ejemplo.
no entenderíamos nada, ¿se entiende? Bueno, esa es la premisa básica. La gente que llega a nuestras iglesias no entiende, y Dios nos escogió a nosotros para facilitarles el llegar con el mensaje. Todos conocemos a Billy Graham, ¿verdad? ¿Sí? Todos escucharon predicar a Billy Graham, o a Luis Palau, o a Gigi Ávila, no importa, cualquiera de ellos. Presten atención a las predicaciones de Billy Graham. Jamás yo escuché un mensaje de él, busquen en YouTube, ¿sí? Hablar de la palabra que viene del griego, o del hebreo, o de un concepto teológico salvo el del pecado, el arrepentimiento y el infierno. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. No hablaba de teología, no hablaba de idiomas bíblicos, hablaba del Evangelio. A Jesús lo seguían hasta los niños, al punto tal que los discípulos se molestaron por la cantidad de niños que lo seguían, y lo seguían porque entendían el mensaje, que le dijeron, Señor, ya está, que no nos sigan más, ¿se acuerdan, no? Y que Jesús los termina reprochándole a los discípulos. La multitud no iba detrás de Caifás ni de Nicodemo, no iba la multitud detrás de Anás, iba detrás de Jesús, porque lo entendían, porque tenía empatía con la gente. A veces nosotros hablamos mucho del griego, pero la gente no nos entiende. Bueno, de esto se trata la sociología, de tratar de entender a las personas, tratar de conocer la problemática de nuestras comunidades para ser mucho más eficientes y efectivos en el mensaje del Evangelio. ¿Alguna pregunta? Me miran raro, yo sigo insistiendo que me miran raro. Me hace acordar, pastor, cuando estaba tomando la clase con usted de antropología. Antropología, sí, Ujú. Me acordó una de las clases. ok. Eh, Tengan en cuenta esto, que, que tanto la sociología como la antropología, como cualquier otra cosa que ustedes van a aprender a lo largo de la carrera, eh, son herramientas, ¿sí? Esto no es mágico, ni mucho menos, ni es la panacea, es simplemente tener más herramientas para arreglar mejor un problema. El problema es cómo hacemos para llegar con el Evangelio a la mayor cantidad de personas posibles y que esas personas sean impactadas por el poder de Dios y acepten a Jesús como Señor de sus vidas. Y nosotros somos los responsables de que eso suceda. En la medida que conozcamos a la gente, tengamos empatía con ellos y les demos el trato que ellos merecen, va a ser más fácil la predicación del Evangelio. Cualquier consulta o duda, ustedes tienen el WhatsApp, tienen mi mail también ahí en el sílabus. Estamos para servirles y esperemos que esta materia les parezca interesante. Y ya la clase próxima, que no hay tanta dilación, ya espero yo escucharlos a ustedes más que a mí mismo, ¿sí? Gustavo, tenés una pregunta. Ah, sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. bueno, basado en lo que dijo usted ahorita, me recuerdo de una clase que recibí con un pastor de República Dominicana que llegó a Nueva York y pues hay mucho inmigrante llegando ahorita a la ciudad de Nueva York. Sí, sí, Entonces, en todos él, lados. él se Ujú, puso a orar y dijo, pues vamos a hablar con Jesús para que les consiga trabajo. Y dice que cuando se terminó el servicio, uno de los que estaban ahí pidiendo oración para trabajo se le acercó y le dijo, pues, ¿dónde está Jesús? Porque para ir a hablar con él del trabajo. Porque él lo ujú, había entendido, como usted dice, en nuestro lenguaje, para nosotros es muy fácil entender, vamos a hablar con Jesús para conseguir trabajo como algo espiritual, pero para personas que no han ujú. tenido un contexto Exacto. cristiano, no Es lo muy entienden difícil. No, así es muy y difícil. ellos lo entienden a más literal. Y nos dijo que teníamos que tener cuidado a veces cómo hablábamos porque había gente que no lo iba a entender, como lo que está Sí. diciendo ahorita usted. Sí, sí, y van a ver a lo largo de la materia que
incluso hay cosas que son más complejas que esa, ¿no? Una mala palabra o una expresión inadecuada, e incluso le puede acarrear un juicio legal al pastor y a la iglesia, por ejemplo, en un tema de discriminación, ¿no? Respecto, por ejemplo, de una pareja homosexual que llega a la iglesia. Entonces, eh, Jesús tenía un mensaje simple. Cualquier niño lee el Nuevo Testamento, aunque sea Reina Valera, y va a entender lo que Jesús decía. Eh, no todo el mundo nos entiende a nosotros cuando hablamos. Está bien que tengamos doctorados, maestrías, todo lo que ustedes quieran. A mí me gusta el estudio, pero la gente tiene que escuchar la simpleza del Evangelio. Me avisan cualquier cosa por WhatsApp o por mail, estoy a su disposición y esperamos que la materia les sirva. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Los bendiga a todos. Muchas Bendiciones. gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas Dios noches. los bendiga. Gracias, bendiciones.